darle aquí grabar para pues darle el inicio como tal a nuestra sesión del día de hoy. Básicamente es explicativa teniendo en cuenta los principales pues elementos que vamos a tener derivados de las sesiones virtuales que se adelantarán de aquí hasta que la contingencia de salud pública tenga una merma. Asumo que esto será de todo el semestre, no lo veo de otro lado, porque básicamente es un tema bastante complejo. Perdón. Bueno, para ello se ha creado en la plataforma Teams, que es la que en este momento estoy ubicando en pantalla, es sobre la cual vamos a trabajar, sobre la cual vamos a desarrollar nuestros contenidos, sobre la cual vamos a desempeñar toda nuestra labor, en este caso académica. Bueno, ¿qué es lo importante de la dinámica que vamos a desarrollar de aquí en adelante? Es que se desarrollará siempre un encuentro sincrónico vía Zoom por este medio a la hora que tenemos clase, es decir, todos los jueves a las 8:10 de la noche vamos a desarrollar nuestro encuentro para particularmente explicar algunos temas, desarrollar algunas eventualidades, explicar el trabajo de la semana, la dinámica que se va a emprender de aquí como tal, la entrega del trabajo, cómo se hace, cómo es el material dispuesto y demás aspectos. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos semana, aquí en este apartado, tenemos dos apartados por ahora, el general y el de la semana del 24 al 27. Esos dos apartados, el general pues nos presenta la información total del curso, pues hasta ahora estamos planteando la primera semana, y en la semana 24 a la 27 ya se suben los contenidos de lo que se debe hacer en este caso, ¿listo? Bueno, vamos a trabajar en esta semana lo referido particularmente a una de las perspectivas que se desarrollan o que se establecen en el sentido de la violencia y el conflicto en Colombia, y es una de estas medidas o es una de estas temáticas que, por así decirlo, vamos a desempeñar en este caso. Es una medida prácticamente económica, si se puede establecer el vínculo, eh, y para ello vamos a ver el fracking. ¿Listo? El fracking como un elemento muy complejo, bastante fuerte en términos eh, del conflicto armado, ya que una vez se descubre un pozo petrolero en una zona, una región de Colombia, pues allí llegan algunos grupos armados al margen de la ley, pues a dar una cierta protección para que la multinacional pueda ejercer sus diferentes vínculos en este aspecto. Bueno, la plataforma Zoom nos permite 40 minutos de clase, entonces vamos a aprovecharla de la mejor manera. Igual, yo lo que hago siempre es guardar la clase. Cuando cierro la reunión, me genera un video, y ese video yo lo subo a YouTube y se los envío o lo subo a la plataforma para que todos ustedes tengan como el recurso sobre el cual pueden ver y pueden acatar en cierto sentido la información que se establece como tal. ¿Listo? Entonces, particularmente para que nos vayamos familiarizando con algunos aspectos. Entonces, para el inicio de esta semana, 24 al 28 de marzo, tendremos dos elementos por ahora en cuenta. El primero es la reunión por medio de Zoom. 8:10, la idea es que arranquemos 8:10 para que ustedes tengan o puedan desarrollar la actividad que se plantea en este caso. Toda la comunicación la estoy enviando con la monitora, quien pues siempre les ha retribuido la información que hemos tenido desde el principio del semestre. Y un segundo aspecto es que ya hay una actividad subida en la plataforma para que ustedes revisen qué se debe hacer, cómo se debe hacer y demás. La entrega básicamente estaba programada para el 26, pero evidentemente no podemos desarrollarla en este día porque no alcanzaríamos todos a realizarla en estas horas que nos quedan de clase.
Entonces nos vamos a semana 24 a la 27 y aquí ya nos aparecen los contenidos. Pues básicamente son dos recursos los que les he subido. Uno es qué es el fracking, que es un video que está en esta parte, y la otra es un artículo de semana.com. Dice acá que la presente actividad desarrolla algunos temas referidos a la economía, en este caso al fracking, y cómo algunas medidas del conflicto armado y algunos tratados de paz, como el que se desarrolló con el grupo de las FARC, pues han permitido el desarrollo de diferentes elementos. Una de esas medidas económicas y que Colombia desafortunadamente optó fue la extracción de hidrocarburos en este caso. La idea es la realización de un mapa mental. Acá vamos a obviarlo de en parejas, se había programado en parejas, pero por la cantidad de estudiantes, pues solamente son 5, queda individual, ¿listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan quizás? Julio de No, pronto. señor. No, por ahora todo bien. No, no, señor, por ahora no. Listo. Bueno, nos vamos a los recursos. Los recursos están en esta partecita de arriba. Vamos a ver el primero, que es el qué es el fracking. Es un video muy interesante, un video bastante que nos ejemplifica y nos permite la explicación adecuada de lo que es el fracking y cómo se va desarrollando en ese caso. ¿Listo? Entonces, para que hagamos un abordaje inicial, vamos a ver el video de qué es el fracking. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. Arabia Saudita, Irak, Irán, ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto es un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad, es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena, pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque estas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esta agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien fallo. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados.
La pregunta es si estas medidas son suficientes, y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos, y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad. Es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3. El casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo. Y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales. Bueno, ese es el primer recurso que tenemos allí incluido en la plataforma. Es un recurso muy interesante porque nos permite ver primero qué es, conceptualizarnos un poco de cómo se realiza el fracking. A veces se escucha en los medios de comunicación qué es el fracking, cómo se desarrolla, cómo se va estableciendo, pero particularmente nosotros no tenemos, por así decirlo, la esencia o las consecuencias que esto marca en Colombia. El fracturamiento es bastante complejo, la ruptura del subsuelo es bastante profunda. Además, estas capas del subsuelo, pues evidentemente arrojan algunos químicos y gases que salen a la atmósfera, pero también el agua, como ustedes vieron en el video, se secan ríos, se talan bosques para introducir la maquinaria. Entonces es un tema muy complejo en este caso, muy, eventualmente bastante difícil de tratar. Y pues si ustedes se dan cuenta, la economía en este momento en Colombia casi que se nivela a partir de lo que es el petróleo, y ante la crisis en Asia, pues no hay país al cual le podamos vender de manera gradual y manera inmensa. Por eso la devaluación en términos económicos del dólar, perdón, de la moneda colombiana, permite establecer una subida del dólar que tenemos en este momento. Es decir, que en Colombia dependemos económicamente hablando, a nivel macroestructural, del petróleo, porque no tenemos un producto agrícola que nos pueda impulsar la economía y equipararla de manera diferente. Entonces, dependemos del petróleo para poder llevar a cabo nuestras acciones económicas en lo micro y en lo macro en cierto sentido. Bueno, ya con el video hay bastante conceptualización, hay una conceptualización muy interesante en este caso, que nos permite primero reconocer qué es, tener algunos soportes conceptuales de lo que es, desarrollarlo de una manera mucho más gráfica, que eso es lo ideal en este caso de lo virtual, ¿no? Que nosotros podamos ver recursos audiovisuales y asimismo poder trabajarlos en términos de lo audiovisual. Bueno, tenemos un artículo de semana, se llama Fractura Económica, que es una pregunta que se hacen y en este momento muchos economistas se desarrollan, que es toda la perspectiva económica que tiene el fracking y las consecuencias que arroja básicamente en los términos energéticos en Colombia, y también a nivel de exportación de un producto, en este caso, pues que como no se está haciendo una exportación muy amplia, pues a los países que usualmente siempre tienen el petróleo como uno de los productos que llevan a cabo comercialización en Colombia, pues efectivamente por eso la devaluación del peso a nivel internacional y la subida del dólar, pues básicamente en ese caso. Se habla también de fracking sostenible, es algo absurdo porque es muy complejo hablar de un fracking, por así decirlo,
que conserve la naturaleza, que ayude a que no gaste los metros cúbicos de agua que gasta, que no dañe el medio ambiente. Es absurdo hablarlo, pero en Colombia nuestro gobierno, desde el gobierno anterior, ha estipulado que el producto o la economía en Colombia es extractiva y no hay una economía agrícola productiva que pueda solventar este caso. Bueno, hay una decisión allí que es el dilema actual que ustedes pueden ver siempre y es si el agua o el petróleo. Es decir, si nosotros nos vamos por el lado de cuántos litros, si se puede hablar de litros con esta cantidad de ríos que se secan, se gastan, pues eventualmente en algún punto vamos a llegar a que las reservas de agua en Colombia se acaben. Porque si estamos prefiriendo el petróleo para solventar nuestra economía, es muy difícil que podamos llevar a cabo esta perspectiva como tal. ¿Listo? Claramente, las ganancias que deja el petróleo en Colombia y la ejecución del fracking son grandísimas, pero igual asimismo el daño ambiental es terriblemente grande en ese caso. Revisan el artículo de semana, es un artículo que nos deja ver algunas cifras. ¿Qué pueden hacer con esas cifras? Integrarlas al entregable que nosotros vamos a desarrollar y que ya les voy a decir cuál es, cómo se efectúa y cómo se desarrolla en cierta manera. Estas cifras les pueden a ustedes ayudar para integrar allí todos los mecanismos que puedan establecer en ese caso. ¿Listo? Entonces, dos elementos, dos recursos muy importantes, muy interesantes en este caso. ¿Alguna pregunta, muchachos, a partir del tema expuesto? No, señor, por mi lado no. Listo, perfecto. Entonces, continuamos con la vista, por así decirlo, de la plataforma en algunos elementos. Nos vamos aquí a general. Y en general, ¿qué se nos presenta? Básicamente se nos presenta nuestro entregable. Nuestro entregable, perdón, de la semana es el mapa mental. ¿Listo? Aquí voy a hacer un reparo y voy a ampliar la fecha de entrega porque como habíamos montado toda la semana pasada, pues no tuvimos en cuenta en cierto sentido algunas perspectivas. Ya tengo acá dos entregados. Entonces voy a dictar esta tarea para que ustedes puedan tener un poco más de tiempo para su desarrollo. ¿Listo? Entonces, déjenme, ya lo realizo y hasta el sábado, 11:59 de la noche, tenemos la entrega. ¿Listo? Para que podamos tener el tiempo absoluto, para que ustedes puedan disponer de esta temporalidad. ¿Qué deben hacer? Pues básicamente lo único que tienen que hacer en este caso es ingresar a la tarea, a tareas, subir su URL, su PDF y demás. Eso, de cierto sentido, es una manera muy práctica de hacerlo. Bueno, ¿qué podemos utilizar o cuál sería el programa más viable para poder hacer nuestro mapa mental en este caso? Entonces, ustedes ingresan a Google. En Google digitan mapas mentales, perdón, online, si se puede establecer. De una vez, lo que les va a arrojar a ustedes es el programa Lucidchart. En este programa es donde ustedes pueden hacer su trabajo. No hay ningún problema. Es un programa muy fácil, muy efectivo. Le dan crear mapa mental. De hecho, tienen que registrarse con su usuario, el usuario que ustedes tengan en Gmail, para empezar a realizar su mapa mental y toda la realización que puedan establecer en ese punto. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé por qué aquí me está pidiendo una administración de cuenta para desarrollarlo. Creo que es porque ya se había utilizado en ese caso la creación, el tiempo gratuito. Creo que ya se me acabó en este programa con la cuenta que asocié. Entonces, bueno, Lucidchart es una opción. ¿Listo? Pero como en este momento yo no tengo la opción de ingresar a Lucidchart, tenemos todas estas posibilidades. MindMeister también permite realizar mapas mentales de una manera muy adecuada.
les recomiendo mucho y es que como estamos trabajando en términos netamente virtuales, la idea cuál sería, muchachos, que hagamos unos trabajos de calidad muy interesantes, algo que realmente nos permita un vínculo fuerte con la virtualidad, que se vea que estamos adelantando un proceso bastante bueno y que particularmente ustedes puedan establecerlo. Entonces, eligen acá una alineación, la que es la que ustedes dispongan, la que ustedes quieran desarrollar. Acá hay unos mapas mentales ya desarrollados. De hecho, acá hay uno efectuado que permite a Servin-Meister empezar a crear su mapa mental. Recuerden que un mapa mental se desarrolla desde el centro y se va derivando en diferentes ramificaciones. Entonces, ustedes pueden arrancar desde acá con su tema del fracking e ir desprendiendo algunas ramificaciones que puedan desarrollar a partir del mapa mental que se les pueda ofrecer. Se pueden valer de absolutamente todas las herramientas que quieran, todas las didácticas que se puedan desarrollar. Acá hay uno mucho más completo. Igual ustedes pueden, si quieren tomar uno de los que está ahí de ejemplo, lo pueden hacer y sobre ese empezar a editar sus trabajos para que pues evidentemente se pueda hacer de una manera mucho más viable, mucho más fácil. De pronto el ir armando el mapa mental es un poco complejo. ¿Qué les permite esto? Iniciar desde acá, ir sacando las ramificaciones aquí, básicamente es acá donde se maneja todo, y donde ustedes pueden empezar a establecer el vínculo también con imágenes. Si se dan cuenta, acá en la parte derecha pueden empezar a establecer imágenes como tal, ingresarlas, muestran las cifras del fracking, pueden acá el símbolo de dinero, ingresan palabras claves. Si ustedes se dan cuenta acá en este mapa, solo hay palabras muy claves. 2, 3 palabras, 4 palabras nos permiten realizar nuestro mapa mental de la mejor manera y que ustedes pues logren un avance relacionado con esta perspectiva, pues obviamente de la mejor manera, que es un trabajo gráfico bastante interesante. Entonces, trabajar con esto es muy, muy bueno desde que uno pueda tener los recursos que se dan. Acaban, lo descargan y como ya les había anunciado, en cierto sentido, lo que hacen es enviarlo y subirlo a la plataforma. Allí, pues básicamente yo hago la revisión del ejercicio, yo desarrollo cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener en ese caso. Entonces, como ya vimos, dejamos el trabajo para el sábado, para que puedan tener un poco más de tiempo, porque sé que es un trabajo un poco de dedicación más fuerte. Entonces, básicamente es tratar de desarrollar ese aspecto. Laura, no hay problema, no hay problema, ustedes pueden trabajar en Canva. De hecho, en Canva también permite hacerlo de una manera mucho más fácil. Solamente tienen que ingresar al programa Canva en este caso, y para quienes de pronto quieren otra opción, Canva es una opción bastante interesante. Otro aspecto, Laura, es que si quieren añadirle cositas, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pueden quitar la entrega, pueden editarla y pueden mejorar si se quiere, ya con los parámetros que quizás he dicho, mejorar un poquito el diseño, pues para acordar o corresponder con las cosas que se han venido estableciendo en ese caso. ¿Listo, Laura? Y pues prácticamente Canva es más fácil de manejar, es un poco más fácil. Ustedes ingresan con su Gmail y con este ya le dan el ingreso al apartado de mapas mentales para pues evidentemente empezar a hacer un trabajo más práctico que los otros programas que tenemos acá. Entonces acá tenemos la página, buscamos acá mapa mental, nos va a dar la opción, si ustedes ven aquí abajito, permite hacer infografías, póster, de pronto para otras asignaturas que tengan. Acá tenemos mapa mental. Y en este mapa mental, básicamente lo que tenemos es diferentes opciones de las que ustedes pueden tomar.
Entonces vamos a ver acá, quizás esta nos pueda servir. ¿Qué hacemos ahí? Empezar a editar. Ustedes pueden escoger la plantilla que quieran y empiezan a editar, que es una de las corresponsabilidades más interesantes, y es que aquí en el programa lo que van a hacer ustedes es el desarrollo de la edición. Entonces acá pueden empezar a borrar esto, igual pueden coger el que ustedes quieran, de aquí quizás alargar un poquito más para que les quede mejor. Borran acá, pueden introducir elementos, que estos elementos también facilitan mucho toda esta parte. Entonces si quieren un, un icono que sea de dinero o lo que ustedes necesiten, acá nos va saliendo todos los dibujos o todos los elementos que quieran ustedes establecer. Entonces aquí ya empiezan a agregar, es lo único que quieren empezar. Van agregando, acá pueden poner las cifras, acá pueden poner las consecuencias, cuántos litros de agua se gastan en cada incursión en los pozos petroleros. Todo lo que ustedes puedan hacer es bienvenido. ¿Por qué? Porque básicamente esa es la idea de la virtualidad, que tratemos de enfocarnos en un sentido mucho más práctico de lo que estamos haciendo. Terminan su mapa mental, se van a descargar y allí le dan descargar, les da la imagen y, como les digo, sube su imagen, en este caso, a la plataforma. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Listo. Sobre la plataforma, pues básicamente les he explicado, es muy práctica, es muy fácil de manejar, la verdad. Creo que no tiene una complicación muy amplia, sino sabiendo de pronto distribuir los escenarios. Vamos a trabajar aquí. La mayoría de profesores, pues ya creo que a ustedes les han enviado las actividades que tienen semanalmente, y pues prácticamente esto es un espacio no solamente para explicar los temas, sino es un espacio también para que ustedes puedan preguntar, tener inquietudes, desarrollar todo lo que quieran establecer como vínculo, para que efectivamente no quedemos ahí con algunas dudas y demás. Asumo que serán 4 semanas de desarrollo hasta desde segundo corte en este caso. Asumo que iremos hasta más o menos el 30 de abril en el segundo corte. Igual semana a semana les iré subiendo tanto los recursos como la teoría y obviamente la explicación pertinente. Como ya les había planteado en algún momento, Zoom solo me deja grabar de 30 a 40 minutos de clase. Entonces lo ideal no es que se me cierre el programa y no les pueda enviar su desarrollo, perdón, la grabación en YouTube. Entonces, de 10 a 20 minutos, apenas se acabe la reunión que tenemos, subo el material a YouTube y se los subo aquí en la plataforma en semana 24 a 27. Ahí van ustedes a tener su enlace, pues evidentemente de lo que está consignado, de lo que desarrollamos hoy, como para tener un poco la medida de qué se realizó y demás. ¿Listo? Otro aspecto importante, muchachos, es que la asignatura, pues, de aquí en adelante virtualizada, pues, tenemos que hacerla, el llamado a lista. El llamado a lista, pues, prácticamente lo denoto en este apartado, y ahí me doy cuenta, pues, quiénes asistieron y demás aspectos, para obviamente tener un seguimiento y un control de asistencia viable y no tener problemáticas en ese sentido. ¿Listo? Pueden aprovechar el tiempo que tenemos de aquí a las 10 de la noche para realizar su mapa mental. Igual ustedes tienen tiempo de aquí al sábado de hacerlo. Entonces, mientras mejor y con más calidad esté, pues mucho más viable en ese caso. Que es lo importante y recomendable, es que asumo que esta semana están saturados de actividades, y la idea del proceso educativo virtual parte no de la evaluación punitiva de calificar y sacar una nota. Más bien es el seguimiento y el proceso educativo que se va a establecer, y cómo estos temas
son entendibles, porque no puedo ganar nada desarrollando o subiendo contenidos sin saber que hay una explicación y un buen desarrollo por parte de ustedes. De hecho, aquí ya el sistema me está avisando que tengo algunos minutos para como límite de tiempo de la reunión. Entonces, si no tienen ustedes más preguntas, muchachos, algunas dudas, finalizaríamos aquí la reunión, en este caso de la clase. Me tomaré el tiempo ahorita para subir el video a YouTube, enviárselo, subirlo acá, enviárselo a la compañera monitora, y así sería como la dinámica de aquí hasta que se solucione un poco la problemática de salud ambiental y salud pública, que sé que no va a ser rápida, entonces asumo que será todo el semestre o lo que queda del semestre trabajando desde acá. ¿Listo? Les agradezco mucho la participación, porque a pesar de que ha sido siempre una recurrencia de que no tenemos presencialidad por acuerdos que hicimos al principio, siempre han estado pendientes. ¿Listo? Muchas gracias, les agradezco mucho la asistencia y nos encontramos en 8 días para la próxima semana de trabajo y de realización. Recuerden que en Semana Santa, que es más o menos en 15 días, no se desarrollan contenidos, entonces nos vemos de hoy en 8 días para el desarrollo del encuentro sincrónico y para los acuerdos que se van a establecer en esa semana. Muchas gracias, que tengan una buena noche y en un momento les enviaré el texto que tienen, o bueno, el enlace con la grabación. Feliz noche y éxitos con la actividad. Listo, profe. Igualmente. Gracias, Buenas noches. profe. Bueno, hasta luego, muchachos. Una cosa de las que no sé qué